Escuchaba yo, iglesia, una estadística, esto lo prediqué el viernes, quiero repetir la palabra del viernes, porque el Señor así me lo demandó. Y escuchaba una estadística tremenda en la cual hicieron un experimento, en la cual cocodrilo en el África le tomaron su proceso de crecimiento, de desarrollo. Y el cocodrilo en el África crece cerca de 30 pies. Un pie vale 30.8 o 0.38 centímetros. Entonces calcule, multiplique 30 por 30, más o menos 9 metros, ¿verdad? Ese fue el cálculo que hice, me corrigen, o 12 metros, no recuerdo. Ayúdeme ahí. Y esa misma camada de cocodrilos tomaron esa misma cría y se la llevaron para un zoológico. En el zoológico, el cocodrilo, aunque tenía carne y tenía allí unos veterinarios y tenía unos mentores que lo ayudaron a su crecimiento, el cocodrilo no creció sino 14 pies. Es decir, un poco menos, un 50.1 menos por ciento de su tamaño o crecimiento original. ¿Por qué? La conclusión a la que llegó este estudio es que si el animal que tiene un hábitat, ese hábitat natural, innato, en el que él se desarrolla, si se saca de allí, por más buen cuidado que tenga, el animalito va a desarrollar. No sé cuántos aquí hemos ido alguna vez a un zoológico y vemos esos animales exóticos que es raro verlo nosotros. El león, y vemos el puma, y vemos el tigre, ¿cierto? Pero los vemos en una depresión, no vemos al león cazando, no vemos al león estratégico, sino que lo vemos allá echado. Él como que con la colita hace la señal, como que dice: estoy deprimido, no me molestes, por más que grites no voy a voltear a mirar. Creo que fui con mi hijo y cogía la reja y hey, voltea a mirar al león, y hacía, y el león en un gesto bastante molesto, como que voltea a mirar y dice: estos humanos sí son ridículos, no voy a voltear a mirarlos. ¿Por qué? Porque no está en su hábitat. En su hábitat, si no está en su hábitat, se deprime. ¿Qué te quiero decir con esto? El Señor ha creado ambientes propios para el espiritual del ser humano. Si nosotros nos salimos, si nosotros somos sacados de nuestro ambiente natural espiritual, nuestra vida espiritual se va a ver contraída, se va a ver disminuida. Razón por la cual Dios ha creado algo que se llama atmósferas y ambientes. Liliana hace poco lo oraba cuando comenzamos la adoración, es el momento álgido de la reunión, es cuando comenzamos a orar y entonces la atmósfera comienza a cambiar. Todo lo que está alrededor de nosotros adorar, todo lo que está alrededor de nuestra adoración comienza a afectar nuestro ambiente, nuestro alrededor. Hay una diferencia en Colombia, que gozamos de tantos climas. Tenemos climas de nieves perpetuas, tenemos climas de páramos, tenemos climas cálidos, marítimos, desérticos, tenemos muchos climas, y la gloria y la honra sea para nuestro Señor, que nos puso en un país con una diversidad de climas y de ambientes muy tremendos. Y nosotros notamos que los vivimos en Bogotá, para los que nos ven fuera de Colombia, Bogotá está a 2.600 metros al nivel del mar. Estamos sobre toda la cordillera central. ¿Me corrige, hermano Edgar? ¿Oriental o central? Central. Bogotá queda sobre la altiplanicie de la cordillera central. Y para ir a tierra cálida, en Bogotá tenemos que recorrer una hora, hora y media, y ya llegamos a un clima completamente diferente. Cuando tú tomas la carretera, entonces tú partes de un clima, pero cuando comenzamos a descender la cordillera, comenzamos a encontrarnos diferentes climas. El clima cálido, y ya todas las cosas comienzan a cambiar. ¿Usted lo ha notado? Usted ya ve que va bajando, entonces ya no es la matica de la tierra fría, sino es la mata de plátano, comienzas a ver la mata de café, comienzas a ver el maíz. A medida que vas bajando, el ambiente y lo que rodea ese clima va cambiando. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces llegamos más abajo y más calor, entonces ya la gente no sale con una ruana o con un abrigo o con ropa bien tapada, sino comienzan a salir con sus camisetas esqueleto, con sus chores bien chévere al clima. Entonces lo que te quiero decir con esto es que el clima sí afecta el ambiente. El clima es lo que determina, el ambiente está al servicio del clima. ¿Cuántos dicen amén?
Cuando nosotros oramos, iglesia, cuando nosotros venimos a la iglesia a adorar, cuando nosotros venimos y comenzamos a cantar, el clima progresivamente va cambiando. Estamos aquí, iglesia, va cambiando. Y a la medida que elevemos una adoración a Dios, a la medida que se va predicando la palabra, a la medida que se va levantando las manos, que estamos todos al unísono de una canción, de una palabra, de una reunión, el clima espiritual va cambiando y se va haciendo propicio para tu alimento. Estamos aquí. Escúcheme bien, el clima se debe, o el ambiente se debe al clima. El ambiente no puede ser autónomo o independiente del clima, no lo puede ser. No es autónomo, sino que depende de factores externos. Cuando hay un desastre natural y hay heladas en la altiplanicie bogotana o cundinamarquesa, aquí para los que nos ven fuera de la nación, vuelvo y les digo, Bogotá está sobre una altiplanicie de 2.600 metros al nivel del mar. Y hay un clima especial aquí en Bogotá, y es que hace mucho calor en el día, pero heladas en la madrugada. Y eso quema muchas veces los mismos cultivos de papa, de rosa, las quema. ¿Por qué? Porque el clima, aunque quisiera ser autónomo, independiente, depende, el ambiente depende del clima. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? ¿Estamos aquí? Yo no sé si usted ha notado, cuando nosotros comenzamos a adorar, no inmediatamente desciende la gloria de Dios, sino que la gloria de Dios va haciendo cambiar la atmósfera o el ambiente. Yo no sé cuántos, cuando llegamos acá, y tú lo decías ahora, Liliana, y es una guerra espiritual realmente lo que vivimos acá cuando comenzamos a adorar, que nosotros oramos y no comenzamos con la corriente del Espíritu Santo, sino que comenzamos a aplaudir, y comenzamos con el pandero y los pianos y los instrumentos y todos como levantamos el dedito, luego el otro, hasta que levantamos la mano, y la misma atmósfera va cambiando el ambiente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en la vida espiritual eso acontece. ¿Qué es lo que acontece en el mundo espiritual? Cuando nosotros estamos en un ambiente de adoración, el clima comienza a cambiar. La atmósfera va cambiando el ambiente. Entonces, si nosotros comenzamos a orar por milagros, los milagros, el ambiente se va haciendo propicio para recibir un milagro. Si nosotros queremos algo de parte de Dios, unción profética, a la medida del clima que estamos creando, se va desarrollando la unción profética. Y si nosotros queremos algo grandioso de Dios, queremos una manifestación gloriosa, tenemos que ir preparando, ¿qué? La atmósfera para que Dios se mueva. ¿Cuántos dicen amén? El venir a la iglesia significa que tú estás en un ambiente propicio. El ambiente propicio te da todo lo que tú necesitas para crecer. El cocodrilo, ¿por qué se contrajo? Porque el cocodrilo en el África crece a 30 pies. ¿Por qué? Porque tiene todo lo necesario para crecer. Su ambiente es propicio para su crecimiento. El cocodrilo caza, el cocodrilo come de los nutrientes naturales del África, y eso lo hace desarrollar 30 pies. El cocodrilo en el desierto, aunque tiene carne y tiene gente que lo cuida, no tiene lo necesario para crecer. ¿Estamos aquí? Luego quiere decir que uno de las grandes retos que tenemos en la iglesia es crear un ambiente propicio para su crecimiento espiritual. Usted puede llegar contraído, usted puede llegar de 14 pies, pero la unción que se mueve en este lugar te va a dar los nutrientes necesarios para que crezcas a 30 pies de unción, a 30 pies de revelación, a 30 pies de conformidad, a 30 pies de felicidad, de gozo, de provisión. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Está aquí la iglesia? Entonces la iglesia se convierte en el ambiente adecuado para el creyente. ¿Por qué? Diga conmigo, porque aquí está. Vamos, dígalo fuerte, porque aquí está todo lo que necesito para desarrollarme, para crecer y para extenderme espiritualmente. ¿Alguien dice amén? Dele un buen aplauso al Señor en esta mañana. Cuando nosotros comenzamos a adorar, el clima comienza a cambiar. Oh, qué tremendo. Cuando se comienza a predicar la palabra, el clima de su espíritu comienza a cambiar. Hay una unción que va bajando y va llenando el lugar. Hay una unción que va descendiendo y te comienza a tocar, como lo va a comenzar a hacer ahora el Espíritu Santo de Dios. Tú
comienzas a estar atento a lo que se dice. ¿Por qué? Porque el clima afecta tu ambiente. Estamos aquí. La palabra del Señor dice en 1 Corintios 10:12: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo dice la palabra? Vamos a 1 Corintios 10:12. Ok, búsquelo allí en su Biblia. 1 Corintios 10:12. Así que el que esté, o el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué te tengo que leer esta porción? Porque muchas veces cuando venimos a la misma iglesia u oramos en nuestras casas y tenemos una relación o una vida espiritual estable, inmediatamente nosotros creemos que somos infalibles, intocables. Hay algo que el diablo constantemente quiere atacar en el creyente, y es afectar o distorsionar su ambiente. ¿Estamos aquí? Usted dice: pastor, yo salí de la iglesia con una unción tremenda, salí ministrado por el Espíritu Santo, adoramos, cantamos, pero llegué a mi casa y me agarré con el esposo, la esposa, con el hijo, con la hija, y todo se vino abajo. Todo se fue al piso, y esa unción de repente queda por el tapete. ¿Qué fue lo que pasó? El diablo logró afectar tu ambiente, y a la medida que se afecte el ambiente, tu atmósfera será afectada. Estamos aquí, iglesia. Y entonces sucede que a veces creemos estar tan firmes, pero el diablo lo que más ataca es afectar su ambiente. Usted me dice: ¿qué ambiente, pastor? Su ambiente familiar, su ambiente espiritual, su ambiente eclesiástico, su ambiente de negocio, su ambiente económico, su ambiente en su estado de ánimo, su ambiente en su relación con Dios. Es lo que el diablo más ataca. E hizo la serpiente, representada en el diablo, en el Edén: afectar el ambiente. No oigo un amén de la iglesia. El diablo llegó al ambiente natural de Adán y llegó a Eva. Qué tremendo. ¿Y qué fue lo que afectó el ambiente? La atmósfera que se movía en el Edén era la atmósfera necesaria para el desarrollo espiritual, físico, moral de Adán y Eva. Dios los plantó en un huerto. El huerto de Edén es todo lo que representa el buen ambiente que me da todo lo necesario para crecer. Dios le dice a Adán: te dejo todo lo que tienes, porque todo ello te va a aprovechar para tu crecimiento. Comerás de todos los árboles, comerás de los animales, todo eso está a tu servicio, porque cuando Dios te planta en un lugar, te planta en lugares que son propicios para tu crecimiento. ¿Alguien dice amén? ¿Qué fue lo que Satanás primero afectó? Sacar a Adán de su ambiente de crecimiento. Cuando Adán desobedece junto con su esposa, ¿qué es lo primero que Dios dice? Y lo sacó del huerto. ¿De dónde lo sacó? Y lo llevó ¿a dónde? A lo que conocemos en Colombia como un peladero. La tierra realmente, literalmente, después del pecado se secó. Se volvió un desierto, se puso árida. Dios lo colocó al oriente, y el oriente estaba seco. Todo lo que era el Edén era lo adecuado. El Edén era el lugar propicio donde Dios había colocado al hombre. ¿Hacia dónde fue Satanás? Dijo: si logro sacar al hombre del ambiente espiritual donde se desarrolla, voy a detener el propósito de Dios en la tierra. ¿Alguien me dice un amén? Cuando leemos la palabra de Dios y dice: cuídese el que crea estar firme, cuídese de no caer, no quiere decir que usted necesariamente ni va a caer en pecado o va a caer en desgracia, no, sino que constantemente el diablo está diciendo: de alguna manera hay que sacarlo de su ambiente. Y Satanás comienza a tirar dardos como el desánimo, como la falta de interés por adorar, la pereza, la mediocridad espiritual. Ya no amas en casa, sino que todo se volvió monótono. El diablo te puede enviar un negocio que te saque de la iglesia, te puede enviar una cuestión académica que te saque de la iglesia, te puede enviar una relación incorrecta que te saque de la iglesia, te puede enviar personas, amigos, amigas incorrectos que te sacan de la iglesia. ¿Por qué? Porque esa es la función de Satanás: atacar los ambientes espirituales. Alguien dice amén. Ahora, déjame leerte algo que escribo acá. El cristiano
tiene que desarrollarte en ambientes que sean propicios para su crecimiento. Los ambientes no espirituales para el creyente son el factor del estancamiento y el encogimiento de su vida espiritual. Es por eso que desde este altar y desde este lugar y desde la plataforma de nosotros, que es la Escritura, se debe incitar, invitar y motivar continuamente al creyente a que tenga una relación frecuente y alargada para con Dios. Por ello le generan los nutrientes necesarios para crecer en su vida personal, moral y espiritual, y así tener todo lo necesario para su desarrollo, para que su desarrollo sea propicio y sea duradero en la existencia. ¿Qué pasó con el cocodrilo? Lo sacaron de su ambiente, se contrajo. Qué difícil es cuando comenzamos un servicio y decimos levanten sus manos, pero nadie las levanta. ¿Por qué? Porque el diablo dice, mientras lo mantenga con manos abajo, no puede nutrirse de la presencia. ¿Por qué te decimos ven a la iglesia y congrégate, pero factores externos te sacan fácilmente de la iglesia? Porque el diablo le conviene, si lo saco de su ambiente, no crecerá. Creo que ha sido nuestro mayor lucha o guerra, atacar el ánimo de las personas. No solo pasa en esta iglesia, está pasando en la iglesia, en el mundo entero. Los pastores con lo que más luchan es con el ánimo de las personas. No es difícil venir a la iglesia, y lo digo con todo respeto, con toda autoridad, porque aquí está la unción del Espíritu, pero no es difícil venir a la iglesia y crear una atmósfera propicia para un milagro. Usted puede venir enfermo, pero la misma atmósfera lo va a sanar. Puede venir aquí un endemoniado, oramos por él, te lo aseguro por el Dios que está en el cielo, que te va a dejar libre de toda atadura. El problema no es si hay milagros o no hay milagros. El problema no es si hay o no hay gente endemoniada. Ese no es el problema. El problema es cuántos van a permanecer en su ambiente para que se haga propicio el desarrollo espiritual. Estamos aquí, iglesia. Quiero que vaya conmigo a San Mateo capítulo 16, verso 13 al 19. Avanzo rápido con la palabra y ya voy en la mitad de la palabra. San Mateo 16, 13 al 19 dice la palabra del Señor. Me dice un amén cuando lo tenga. San Mateo 16, 13 al 19. Amén, iglesia. Léalo conmigo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea o Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos, ¿quiénes? Los discípulos dijeron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen por ahí que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Verso 15. Jesús les dice: y ustedes, mis discípulos, ustedes como iglesia, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Y respondió un señor llamado Simón, con el alias de Pedro, y le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni tu carne ni tu sangre, sino ¿quién? El Padre o mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Wow, ¿cuántos quieren esa promesa esta mañana? Que Jesús le diga: yo te llamo piedra, y sobre esa piedra yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ti o contra ella, y a ti te daré las llaves del cielo. Oh, aleluya. ¿Cuántos quisieran esta palabra esta mañana? Que Jesús le diga: te entrego las llaves del cielo, para que todo lo que pidas en la tierra, el cielo tiene la orden de entregártelo en la tierra. ¿Cuántos quieren esa palabra? Y dice: y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será atado en el cielo. ¿Cuántos quieren esa palabra? Oh, déjeme decirle algo. Aleluya. Cristo o Jesús estaba con sus discípulos y él pregunta: señores, ¿quién dice la gente que soy? La gente dijo: no tienes valor para muchas personas. Creen que es cualquier profeta, la reencarnación del uno, del otro. Eso dice la gente allá afuera.
Pero Jesús le interesaba muchísimo el concepto de los que estaban adentro de su ministerio. A Jesús no le afectó eso. Jesús no se deprimió porque dijeron, no, nos dicen que eres Elías, otros un profeta cualquiera. Jesús no entró en un estado de depresión profundo, no lo entró. Jesús dijo, es natural que la gente no sepa quién soy yo, porque ellos no están dentro de un ambiente espiritual que les revele quién es el Hijo del Hombre. Pero Él le pregunta a su iglesia, a los que estaban adentro de su ministerio, y ustedes, el concepto, Jesús les dice, lo que más me importa es saber ustedes en qué nivel me tienen a mí. Pedro, usado por el Espíritu Santo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es lo que le dice Jesús a Pedro? ¡Ay, Pedrito! Se nota que estás siendo usado por el Espíritu Santo, porque Él le dice, no te lo reveló ni tu carne, ni tu sangre, ni tu teología, ni tu conocimiento. Te lo reveló directamente, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Qué notamos aquí? Que Pedro estaba siendo usado ¿por quién? ¿Por quién? Ya conmigo, por el Espíritu Santo. ¿Quiere que le lea algo? Vamos a leer el mismo Mateo 16, pero el verso 21 al 23. ¿Lo tiene? El mismo Mateo 16, pero el 21 al 23. ¿Lo tiene? Dígame un amén. Desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos, es decir, a su iglesia, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Es decir, padecer por causa de los ancianos o de los escribas, de los fariseos, de los que gobernaban la iglesia en ese tiempo, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitarle el tercer día. Entonces Pedro, ¿quién? Otra vez don Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Pero volviéndose a Pedro le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Cómo le dijo Dios a Pedro? ¿Cómo le dijo Jesús a Pedro? Pero si Pedro no se llamaba Satanás, Pedro se llamaba Simón. ¿Qué pasó ahí? Me eres tropiezo, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Número uno, los que tenemos un ambiente espiritual y frecuentamos el ambiente espiritual, Dios nos concede algo que se llama, el Espíritu Santo nos concede algo que se llama revelación. Diga conmigo revelación. Dígalo de nuevo, revelación. La revelación del Espíritu Santo en el creyente es el poder que le da para identificar la clase de clima, atmósfera o ambiente que estás caminando. No sé si usted muchas veces ha llegado a casas, nosotros que hacemos tantas visitas, no me ha pasado con el que está aquí, no se vaya a ofender, me ha pasado en otros lugares, y es en serio, que llegamos a un ambiente y hay un ambiente de una atmósfera tan pesada que tú dices, aquí pasa algo. Y no te han contado nada, ni te han contado tus secretos, ni te han dicho nada, pero tu revelación en el Espíritu discierne qué está pasando. Pasa que vamos en la calle, yo creo que a usted le ha pasado, y pasas por un callejón X o Y y sientes una atmósfera pesada. Te sientes como perseguido, sientes que algo, como que alguien te está mirando, como que algo va a pasar. Está tu espíritu percibiendo que hay una atmósfera espiritual dañada en ese lugar. No sé si usted le ha pasado. Llegamos a un establecimiento y en vez de agradarnos el establecimiento nos comprime y uno dice, yo me voy de este lugar. ¿Por qué? Porque la revelación del Espíritu te da el indicativo de medir el ambiente actual en el que estás. Tú mides lo que está pasando en ese lugar. Tú mides las miradas de las personas. Tú mides la manera como hablan. Tú mides la manera como se expresan. Todo eso tú lo mides. Y no es que seamos unos criticones, juzgones, los santos contra los pecadores. No, sino que la revelación te hace reaccionar. ¿Qué le pasó Jesús y Pedro? Escúchame bien, mira, en el versículo 12, Pedro estaba siendo usado ¿por quién? Dígalo fuerte, por el Espíritu Santo. ¿Es evidente o no? Estaba siendo usado por el Espíritu Santo. Y 4 o 5 versículos más adelante, verso 16, estaba siendo usado por el diablo. Aquí le voy a lanzar una joya.
El cristiano sabe cuando Dios lo usa, cuando el creyente es usado por el Espíritu Santo, pero el cristiano no se da cuenta cuando está siendo usado por el diablo. ¿Usted le ha pasado? Yo sé cuando Dios me usa. ¿Por qué? Porque estoy adorando, cae la atmósfera de gloria. Estamos adorando y cae una unción. Oro por los enfermos, son sanados. Le predico a alguien, comienza a llorar, descubro su alma. Sé que estoy siendo usado por el Espíritu Santo. Toco a la gente cae bajo el poder del Espíritu. Sé cuando Dios me usa, pero no me doy cuenta cuando estoy siendo usado por el diablo. ¿Cómo así, pastor? Pero si tenemos al Espíritu Santo de Dios, ¿cómo así que el diablo nos usa? Bueno, le pasó a Pedro al lado de Jesús. Primero le dice: ¿quién soy yo? Tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: estás siendo usado por el Espíritu Santo. Pero 4 versículos más adelante, Pedro cambió de atmósfera y de ambiente y le dice a Jesús: no vayas a la cruz, Jesús, no padezcas tanto. Que lo inmediatamente que Jesús dice, Jesús estaba en un ambiente espiritual que discernía los espíritus. Y Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. ¿Atacó qué? Al que lo estaba sacando de su ambiente natural de espiritualidad. La Biblia es extraña a veces. Y como vemos que Jesús estaba hablando primero, bienaventurado Pedro, cuando somos usados por el Espíritu Santo y usted ora en la iglesia y la gente se quebranta, y usted le habla a Dios, le habla a alguien de Dios, a una persona, le predicas el evangelio, la quebrantas, le revelas su vida, pero llegas a tu casa y se formó una batalla campal. En un momento fuiste usado por el Espíritu, en otro momento estamos siendo usados por el diablo. Eso le ha pasado desde el más ungido hasta el menos ungido. A todos nos ha pasado. ¿Alguien dice amén? ¿Qué te quiero decir con esta palabra? Cuando leíamos: el que crea estar firme, cuídese de no caer. Porque el diablo lo que más quiere afectar en un creyente es su ambiente espiritual, que le genera todos los nutrientes para crecer. ¿Alguien se ha sentido desanimado alguna vez? ¿Alguien nos hemos levantado en la madrugada a orar y nos gana la cobija? Ay, no me ponga cara de que usted levita 10 centímetros del piso. No, mira, todo es una batalla, porque el diablo quiere evitar que tú entres a tu hábitat natural. Diga conmigo: mi hábitat natural es adorar al Señor. Mi hábitat natural es leer la palabra. Mi hábitat natural es estar en la iglesia. Mi hábitat natural es estar rodeado de mundo, pero no participar del mundo. ¿Alguien está aquí? Diga conmigo: Satanás busca sacarme de mis ambientes que me generan el nutriente para crecer. Termino con esto. San Mateo 26, 32 al 35. San Mateo 26, 32 al 35. Pero después que haya resucitado, iré a vosotros a Galilea. Otra vez respondiendo Pedro, en otro capítulo dice, en otro versículo, él dice, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Jesús le dijo: ay, Señor, don Pedrito, otra vez tengo que lamentar lo que te voy a decir, pero te digo que antes de que amanezca me habrán negado 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir, no te negaré. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Otra vez Pedro en acción. ¿Qué le pasaba a Pedro? Pedro le juró a Jesús: no te voy a negar, y si tengo que morir por ti, voy a morir. Pero horas más tarde estaba diciendo: no conozco a ese Jesús, no soy de ellos. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿A juzgar a Pedro? ¿A decirle: ese Pedro sí que era terrible? No. Pedro fue uno de los que más peleó contra Satanás para mantenerse en el ambiente espiritual y en el ambiente de la ley. Era un hombre que aún después del Espíritu Santo tuvo conflictos contra la ley y contra la espiritualidad. Y no es para juzgarlo, pero Pedro sabía que cada vez que iba a Jesús, que cada vez que tenía un encuentro con Jesús, algo iba a pasar y Jesús le iba a retornar a su ambiente espiritual, en la atmósfera que le da el nutriente que necesitaba para crecer y delegarle las llaves del reino. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Cómo te explicas tú que Jesús le dice: te entrego las llaves del reino,
Pide lo que quieras, el cielo tiene orden de entregártelo. ¿Cuántos quieren esa palabra? Pero usted cree, dígale al que está a su lado, ¿usted cree que al diablo le gusta esa palabra? Porque el diablo quiso la adoración. Pásale el micrófono al hermano Edgar. Porque el diablo siempre quiso la adoración. Y si el diablo sabe que saca a la iglesia de sus ámbitos de adoración, los va a sacar ¿de qué? De su ambiente espiritual. Hermano Edgar, para que te escuchen en las naciones. Gracias. El diablo tiene especial cuidado de atacar precisamente a los que son más untados de Dios, más líderes. Si usted le dan como estrategia acabar con el equipo tal, ¿a quién usted mide, a quién ataca? A Messi, porque sabe que si ataca a Messi daña al equipo. Entonces, entre más líder sea, más espiritual sea, más tentación del demonio va a tener. Por supuesto. ¿Cuántos dicen amén? Por eso atacaba a Pedro. ¿Por qué atacó a Pedro? Porque fue el que le entregaron las llaves del reino. Diga conmigo, a las cabezas el diablo les colocó alto precio para hacerlos caer. Por eso comencé leyendo: el que crea estar que, ay, yo soy el pastor de la unción. Ay, ore por mí. Porque el diablo le puso precio a mi cabeza. Pone precio en la cabeza de mi esposa, de mi hijo. Le pone precio a la cabeza de mis líderes, de mis pastores aquí adentro, de mis adoradores. Él ya les colocó un precio. De todos los que estamos aquí, usted tiene un precio. Y si usted tiene un precio es porque usted vale. Porque el diablo sabe que usted tiene la llave del reino. Pero el diablo sabe que si lo saca de su ambiente, las llaves del reino te serán quitadas. Jesús descendió al infierno cuando murió para recuperar la llave del reino que Adán dejó perder. Cuando Adán es sacado del Edén, Dios dice: muchacho, lo siento, las llaves no te las puedo dejar. Las llaves del Edén son para aquellos que están moviéndose continuamente en la atmósfera espiritual que yo he creado. Alguien dígame un amén. Alguien dígame un amén. Pedro otra vez le dice a Jesús: Jesús, no vayas a la cruz, no vayas a padecer. Jesús dijo: aquí hay alguien que me quiere sacar de mi atmósfera. ¿Sabe por qué fue Jesús tentado? Jesús fue tentado porque la lucha desde que Jesús comenzó el ministerio, la lucha del diablo fue sacar a Jesús del Edén, de su ambiente espiritual. Adórame y te entrego los reinos. Convierte las piedras en pan. Hazlo, Jesús. ¿Sabe que nosotros vemos a Jesús como un superhombre de hierro? Era tan hombre como usted y como yo, tan humano como los que estamos aquí. ¿Qué pasaría por la cabeza de Jesús cuando el diablo le decía: no es necesario que vayas a una cruz, padecer todo eso cuando yo te puedo entregar los reinos, porque yo tengo los reinos? ¿Qué pasaría por la cabeza de Jesús? Usted dirá: ese pastor es un hereje, pues ¿qué va a pensar? Pues lo reprendió. Sí, pero después de grandes luchas, 40 días y 40 noches luchando por no salirse de su naturaleza espiritual. ¿Alguien está aquí? Y Pedro, usado por el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Usado en un versículo y en el otro está usando por el diablo. Diga conmigo: hay cristianos bien endemoniados. Mire, iglesia, no le digo esto para condenarlo, porque todos nos hemos endemoniado. No me mire con cara de teléfono ocupado. Adán se endemonió. Moisés, cuando golpeó la roca, se endemonió. David, cuando cayó con Jezabel, se endemonió. Elías, cuando dijo: me quiero morir, se endemonió. Jeremías, cuando dijo: maldito el día que nací, se endemonió. Pedro se endemonió. Tal vez Juan se endemonió cuando creyó que era el discípulo amado. Pedro se endemonió el día que comenzó a través, después del Espíritu Santo, a hablar de la ley. Todos se endemoniaron en la Biblia. Diga al que está a su lado: hasta hoy me entero que soy cristiano y estaba endemoniado. Estaba. Ya conmigo: se va fuera todo espíritu demoníaco. ¿Cuántos dicen amén? Te profetizo que a la medida que esté predicando esta palabra, tú y yo vamos a ser libres de todo espíritu que nos está hablando al oído para sacarnos de nuestra tierra de nutrientes. Vamos a aplaudirle al Rey. ¡Aleluya! ¡Amén! Diga conmigo: pero Jesús va a tener una lucha constante. Y es que Él no va a permitir que tú te salgas
de tu tierra de nutrientes. Cuando Pedro le negó, no me puedo imaginar ese momento tan terrible para Pedro. ¿Cuántos han pecado y sienten alegría y gozo en su corazón? Cuando usted y yo pecamos y nos sentimos como la peor de las harapos de inmundicia, porque está en nosotros un espíritu que ya ha abonado una buena tierra. Cuando yo peco, cuando yo desobedezco, cuando yo me rebelo de Dios y no siento nada en mi corazón, es la máxima expresión de estar endemoniados, de tener espíritus malos operando en nosotros. Cuando tú y yo pecamos, pero sentimos que lo que estamos haciendo es incorrecto, es porque Jesús está peleando por tu tierra. ¿Usted qué pensaría que Pedro lo negó? ¿Pedro qué hizo? Pedro lo maldijo, también lo maldijo. Maldita sea, yo no conozco a Jesús. Traicionó su convicción, traicionó su llamado, traicionó su ministerio, traicionó la confianza del reino. Cuando Jesús le dice: te entrego las llaves, la traicionó. Iglesia, hay algo que a mí me ofende como ser humano, es la traición. Usted no me puede estar abrazando, dando besos, diciéndome soy el mejor pastor, el más ungido. No me ofende, pero una traición me ofende. Una traición me pone a llorar. Si me quiere hacer llorar, traicióneme. A eso sí se lo aseguro, que de esa me levanto. Pero no hay cosa que le ofenda más al ser humano y que le ofenda más a Dios. Un pueblo traicionando los principios. Pedro lo traicionó. Pedro hirió el corazón. Yo creo que a Jesús le dolió más en la traición de Pedro que el látigo de los centuriones romanos. Pero diga conmigo: Jesús pagó un precio tan alto por mi tierra, que así yo haya cometido el peor de los errores y la peor de las traiciones, Él va a ir a mi encuentro a poner en claro las cuentas conmigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Después de esto, Juan 21, 1, 2. Termino con esto. Juan 21, 1, 2. Después de esto, ¿de qué? Ya conmigo, después de que todos los discípulos se endemoniaran y lo traicionaran, Jesús se manifestó otra vez, diga conmigo, otra vez. Se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias o Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos, ¿quién? Simón Pedro, estaba otro tipo llamado Tomás, estaba Dídimo, Natanael, estaba Zebedeo y otros dos de sus discípulos. ¿Quién estaba ahí otra vez? Don Pedro. Verso 15, salte al verso 15 conmigo, por favor. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Cómo le dijo? Vamos a dejar ahí la lectura. Lo otro, le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? ¿Sabes qué hace Jesús? Cuando Jesús siente que usted se está saliendo de su tierra, le genera los nutrientes, Él inmediatamente va a ir a su encuentro. Mira, escúchame esto. Yo no sé si a usted le pasa, usted comienza a adorar al Señor, ¿verdad? Usted comienza a leer la palabra, de hora por tiempos, horas o largos minutos. Tú dices: estoy en el mejor momento con Dios. ¿Sabes qué sientes a veces de parte de Dios? Pareciera que Dios, esas 2-3 horas que oramos, aparentemente no hubiera pasado nada. ¿A usted le ha pasado? Me pasa seguido. Comienzo a orar, leer la palabra, digo: Señor, háblame. Siempre me habla, siempre. Salgo reconfortado de mi diario orar con el Señor. Pero no todos los días salgo aquí
temblando, lleno de fuego, caminando y levitando 10 centímetros. Salgo como cualquier ser humano. Mi esposa siempre tiene la costumbre de preguntarme: ¿cómo te fue en tu devocional? Yo digo: bien, muy bien. Oré. ¿Qué te dijo el Señor? Me habló a través de la palabra, pero no hablamos mucho así, sino yo le hablé más que él a mí. ¿Te la ha pasado? Esos momentos cuando tú sientes, escúcheme esto. Escúcheme esto. Esos momentos cuando tú sientes que aparentemente Dios no te habló, o que todo fue plano, es porque Dios dice: está en un territorio seguro. ¿Verdad? Sí. Pero Jesús vino al encuentro ¿de quién? De Pedro, porque él dijo: está en peligro. Que traicionó. Otra vez está en su barca. Entonces Jesús se tomó la molestia de decir: tengo que ir a arreglar cuentas con Pedro. Cuando hay una manifestación tan gloriosa del Espíritu Santo, es porque Dios está haciendo una lectura de nuestra tierra. Está diciendo: estás saliendo de tu tierra, donde los nutrientes te alimentan. Jesús fue a donde ¿quién? Sus discípulos. Otra vez donde los discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: recuerda, Pedro, que yo te entregué las llaves del reino, te confié mi reino en la tierra, te las entregué. Usted puede entender cómo se sintió Pedro cuando Jesús dice: lo que te prometí te lo voy a cumplir. ¿Yo? Si yo te negué, yo te traicioné. Cuando más me necesitaba, Señor, lo dejé todo. Jesús, déjeme interpretárselo un poquito a mi manera. Jesús le dijo: no es que tengo un problema contigo, Pedro. Ya te hice una promesa. Ya te entregué las llaves del reino. Yo te las entregué a ti. Pero no es lo que soy, Señor. Te traicioné. Mira lo que hice. Soy el peor. Soy el peor de los seres humanos. Jesús le dice: demasiado tarde. Ya te encomendé las llaves del reino. Por eso vengo. Y le preguntó 3 veces: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, yo creo que lo cogió de la camisa y le dijo: Pedro, dime que me amas. Pedro revienta en llanto y dice: sí, Señor, sabes que te amo. Lo que pasa es que Pedro no podía ver a la cara a Jesús. Pedro tenía vergüenza, como usted y yo tenemos por causa de pecar. Pedro tenía vergüenza de ver a los ojos a Jesús y decirle: dice que yo soy el de las llaves del reino. ¿De dónde? Si soy el peor de los cristianos. Pero Jesús le dijo: yo lo que prometo, por encima de tu pecado, de tu debilidad, por encima de tu momento difícil, yo te lo prometí y te lo juro por mi Padre que está en los cielos, que yo a ti te lo voy a cumplir. Por eso Jesús, por cada negación 3 veces, le preguntó 3 veces: Pedro, si tú me amas, toma la llave del reino. Pedro, dime que me amas. Y Pedro le dice: sabes que te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Y sabes que lo que va a pasar esta mañana, Él vino a tu encuentro a través de esa iglesia. Él vino a tu encuentro a través de ese altar para decirte: sé que tu vida está en peligro, pero Dios no invirtió tanto en ti para dejarte morir ni dejarte condenar. Él invirtió mucho en ti. Por eso está esta mañana aquí para decirte: iglesia, vengo por tu alma, vengo por tu vida, entrégamelo todo, porque a ti te he entregado las llaves del reino. Alguien tiene que aplaudirle al Señor en esta mañana. Aleluya.